¿cómo están? Yo espero que estén súper bien, súper felices, súper alegres en sus casitas, no sé. Bienvenidos a este preciosísimo canal. Yo soy Lulu99 por si de pronto no me conocías. Y hoy, sí, como ven en el título, les voy a contar como que mi historia de bullying. Aunque ustedes no lo crean, pues sí, les cuento que me hicieron bullying en el colegio. Entonces sí, ya eso como que no me afecta tanto porque, o sea, ya es como cosa del pasado, fue hace muchísimos años. Entonces ya hoy me ven así como que súper feliz y súper relax, no como que con la lágrima en los ojos, no. Pero igual fue una época súper triste de mi vida donde no quería ir a estudiar, donde no le quería hablar a nadie, o sea, fue terrible y ya se los voy a contar. Eso fue en la etapa de la escuela, o sea, yo tenía 10 años. Sí, exactamente tenía 10 años. Yo entraba a tercer grado a un colegio nuevo, o sea, nadie me conocía. Les recomiendo, antes de ver este video, para que lo entiendan mucho mejor, les recomiendo que vayan a ver la historia de mi enfermedad. Como les cuento en ese video de la historia de mi enfermedad, yo tuve epilepsia, entonces me tuvieron que operar, o sea, de la cabeza para sacarme el tumor y me tenían que dejar calva, o sea, completamente calva porque era una cirugía en la cabeza. Entonces, ustedes se imaginan en plena cirugía que se meta como que el cabello dentro de la cabeza. No, me tenían que rapar completamente y creo que tengo fotos, pero no sé dónde están, entonces creo que no se las podría mostrar. El caso es que sí, yo me quedé calva. Yo entré al colegio completamente normal, pensando que mi vida iba a seguir completamente común y corriente, sin nada de cabello. Entonces, obviamente, el primer día de clases, yo entraba así, súper común, normal, como cualquier otra niña, pensando que todo en mi vida iba a ir perfectamente. Cuando dentro del salón todo el mundo se me queda mirando como que... ¿Esa niña es calva? ¿Es un niño o una niña? Yo de verdad que me sentía súper mal, o sea, cuando hacían ese tipo de comentarios como que la niña calva del salón, siempre me trataban como un niño, o sea, ni siquiera podían distinguir mi género. Entonces son cositas que me van atormentando todos los días y cada vez como que ya no quiero volver al colegio y en serio yo me mantenía súper deprimida, aunque nadie lo notaba, porque yo lo disimulaba frente a mis papás y todo eso, pero yo por dentro me estaba como que muriendo. Yo iba al colegio y como que nadie se quería juntar con la niña calva del salón. Todos me hacían comentarios súper ofensivos y claro, o sea, como que yo me sentaba en una esquinita del colegio sola a comerme como que mi loncherita, mis papitas con el juguito. Llegaban unas niñas de otros grados más altos, llegaban a insultarme, a decirme como que la niña calva, como ese niño, y luego se iban a reírse por allá. Obviamente ellos no sabían todo lo que yo había pasado, o sea, cirugías, como 3 años lidiando con una enfermedad para poder que me operaran. Por eso les recomiendo que vayan a ver ese video primero. Pero, o sea, yo había pasado por un momento muy difícil de mi vida y ahora que por fin me habían operado, o sea, llega a la gente como a molestarme nada más porque no tengo cabello, sabiendo todos los momentos difíciles que yo tuve que pasar como por 3 años. Y yo como que dejaba todo tirado, iba corriendo al baño, me encerraba como que a llorar, a decir como que ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y a veces ni entraba a clases porque me quedaba simplemente llorando en el baño. Una vez de esas que simplemente me quedé como que llorando en el baño súper fuerte. Entonces una de esas señoras que hacen aseo en el colegio entró al baño y como que, y me imagino que ella dijo como que son horas de clase porque hay alguien llorando en el baño. Entonces ella entró y me vio como a mí tirada como en el suelo llorando. Entonces obviamente se asustó mucho, me llevó a rectoría y llamaron a mi mamá. Yo obviamente no le quería contar nada de eso porque no quería que ella se alarmara y que fuera como a llamar los papás de las niñas que me hacían bullying. Entonces simplemente le dije como que me había sacado un 1 en un examen, algo así, y ella me dijo como que No, no te preocupes por eso. y yo como que Sí, claro. yo súper destrozada por dentro le dije a mi mamá que me había sacado un 1 en un examen, nada más como para sacarle una excusa y no contarle toda la historia de que me hacían bullying en el colegio. Entonces ella me recogió y ya nos fuimos para la casa y al otro día yo no quería volver. También recuerdo que una vez yo iba como que a la tienda a comprar algo que mi mamá me había mandado. Entonces yo iba como por una calle y una niña se me acercó y me dijo: Oye, ¿tú eres niña o niño? y yo sentí que me dieron como que una puñalada en el corazón. Yo me quería morir, porque obviamente si te dicen eso ya como que se resbala, pero a una niña de 9 años, por Dios. Entonces me deprimí tanto, yo recuerdo que ni siquiera compré y llegué a mi casa súper deprimida. Esa pendejadita que creo que a la niña que me preguntó eso ya se le olvidó, a mí todavía me marca, todavía tengo como que la espinita en el corazón. Me daba tanta depresión que los niños en el colegio no hayan sabido como que la situación que yo tuve que pasar para poder que me como que autorizaran la operación, para que ellos simplemente se vengan a burlar de mi físico. Siempre como que intentaban ofenderme, o sea, buscaban la oportunidad. Siempre iban y le decían a la profesora como que Profe, esa niña que parece un niño me cogió el lápiz.
Siempre buscaban la oportunidad para que yo me sintiera cada vez peor. Y no sé, de verdad que fue una situación súper difícil para mí. O sea, como que algo súper diferente es yo decirles como que, ay, sí, me decían calva y todo. Y ustedes deben de estar diciendo como que sí, X, ¿eso te importaba? ¿En serio? Y otra cosa es como que ustedes vivan todo lo que yo viví todos los días. O sea, no había un día sin que me ofendieran, sin que me dijeran algo en recreo, sin que me dijeran algo en clase. Entonces imagínense, yo era como que la que se mantenía sola, caminando por todo el colegio. Todo el colegio se me quedaba mirando como que... Entonces lo único que me queda por decirles a ustedes, chicos, es que por favor, si están en la escuela, en el colegio, en la universidad, hasta en el trabajo, no sé, no critiquen a nadie por su físico. Tú no sabes toda la historia que pudo haber traído detrás eso que tú le estás criticando. Puede ser el pelo, un dedo, una mano. Ese comentario que a ti te parece súper chistoso, ¿cómo le puede afectar a esa persona? Se los digo por experiencia propia. Entonces de verdad que espero que este mensajito se les quede grabado y cada que vean a alguna persona con alguna dificultad o algo así, no la critiquen por favor, porque esa persona tiene una historia horrible, me imagino que horrible, detrás. Entonces creo que ya espero que hayan aprendido algo. Como les dije, yo ya como que lo superé, entonces por eso no lloré ni por eso me puse tan triste. Pero que no haya llorado ni que me haya puesto tan triste no quiere decir que no fue algo súper traumante para mí. Entonces ya espero que me ayudes compartiendo este video como que para que a más gente le llegue este mensajito. De verdad, compártelo, así sea con una persona que lo comparta, pero me ayuda demasiado para que más gente se concientice. Para los niños que hacen bullying en tu salón, mándales este video para que entiendan más o menos qué se siente estar en los zapatos de alguien que le hacen bullying. Y ya, dale like, suscríbete, comenta qué te pareció este video, si te dejó alguna enseñanza, dale like y pues nos vemos a la próxima. Bye, gracias por ver.